Bienvenidos, queridos oyentes, a Enigma Paranormal 17. Un espacio donde nos sumergimos en las profundidades de lo desconocido buscando respuestas a las preguntas que nos inquietan. En esta ocasión, nos adentramos en un tema que ha fascinado e intrigado a la humanidad durante siglos. El poder. Sus mecanismos. Y aquellos que lo manejan desde las sombras. Para guiarnos en esta exploración, recurrimos a un autor que no ha temido desafiar las narrativas oficiales. Un hombre que ha dedicado su vida a desentrañar las agendas ocultas de la élite. David Icke. Su libro Y la verdad gozará libres nos ofrece una perspectiva, digamos, poco convencional sobre cómo el mundo realmente funciona. Una perspectiva que puede resultar perturbadora para algunos, pero que nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber. Y que nos lleva de la mano por un recorrido histórico que inicia en la Europa devastada de la posguerra. Imaginen un continente en ruinas, Millones de personas traumatizadas. buscando respuestas y soluciones en medio del caos. Un escenario perfecto para la manipulación, ¿no? Claro, donde las fuerzas que controlan el mundo pueden aprovechar la vulnerabilidad del momento para avanzar sus propios intereses. Exactamente. Y según Icke, la Segunda Guerra Mundial, con su inmenso costo en vidas humanas, fue una herramienta para lograr la dominación global de la élite. Un sacrificio masivo por una causa fabricada. Una afirmación que sin duda genera controversia, pero que nos obliga a preguntarnos, ¿quiénes se beneficiaron realmente de la guerra? ¿Quiénes fueron los verdaderos ganadores? Y que va aún más allá, planteando que las fuerzas que controlaban tanto los aliados como los nazis compartían filosofías oscuras similares. Es decir, que ambos bandos, a pesar de sus aparentes diferencias, eran manipulados por los mismos poderes en la sombra. Y uno de los mecanismos de control más efectivos, según Icke, es la deuda. Él se basa en un documento controvertido, Los Protocolos de los Sabios de Sion, que describe un plan para utilizar la deuda como un instrumento para someter a las naciones. Un documento que ha sido objeto de debate durante décadas. Pero que Icke utiliza como una guía para comprender las estrategias de la élite. En este contexto, los préstamos otorgados a los países europeos para su reconstrucción después de la guerra se convirtieron en cadenas que limitaban su libertad. Cadenas que los ataban a los banqueros americanos, quienes, según Icke, estaban controlados por la élite. Mientras Europa se hundía en deudas, el tercer mundo también era explotado sin piedad. Y que argumenta que estos países eran vistos como simples fuentes de materias primas y mercados para las sociedades capitalistas. Una explotación sistemática que aseguraba que ningún país escapara al dominio económico de la élite. Pero, ¿qué sucedía con aquellos líderes o naciones que intentaban resistirse a este sistema de control? Aquellos que buscaban un camino independiente que desafiaban el orden establecido. Y que nos dice que eran brutalmente reprimidos. Nos presenta ejemplos como Vietnam, Guatemala y Chile, donde gobiernos que buscaban liberarse del yugo de la élite fueron derrocados o desestabilizados. Casos que nos recuerdan que la lucha por la libertad puede tener un alto precio. Y no solo se trataba de intervenciones militares. Henry Kissinger, una figura clave en la política exterior estadounidense, comparó las reformas sociales y económicas en el tercer mundo con un virus que debía ser erradicado. Una analogía escalofriante que nos revela la visión que la élite tenía de aquellos que se atrevían a desafiar su dominio. Y mientras se aplastaba la disidencia, se creaban instituciones globales para consolidar el poder de la élite. Instituciones que a simple vista parecían tener nobles objetivos como promover la paz y la cooperación internacional. Hablo de las Naciones Unidas y sus organismos asociados que, según Icke, son un paso hacia un gobierno mundial. Una entidad con la capacidad de controlar las vidas de todos en el planeta. Exactamente. Y junto con la ONU se creó la OTAN, una alianza militar que, según Icke, no buscaba defender a las naciones, sino generar conflictos para justificar un gasto militar masivo. Es decir, crear el problema para luego ofrecer la solución. Una solución que, por supuesto, beneficiaba a la élite. Al mismo tiempo, se establecieron zonas de libre comercio en Europa, América y Asia. Se presentaban como motores de crecimiento económico, pero Icke las veía como un paso hacia la creación de uniones políticas centralizadas. Uniones con un único banco central, una única moneda y, por lo tanto, un único centro de poder. Un modelo que ya vemos en la Unión Europea y que según Icke se busca replicar en otras regiones del mundo. Y todo esto mientras se intensifica el control sobre la mente de las personas. Ya mencionamos la manipulación a través de los medios de comunicación, pero Icke va más allá. Habla de la posibilidad de implantar microchips en las personas para controlar sus pensamientos y acciones. Una idea que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que con los avances tecnológicos actuales no resulta tan descabellada. Y mientras se controla la mente, se crea un estado de bienestar para fomentar la dependencia.
Una estrategia para debilitar a la población y hacerla más vulnerable al control. Exactamente. El estado de bienestar se convierte en una trampa. Primero se crea la dependencia y luego se desmantela dejando a una gran parte de la población sin ayuda ni esperanza. Una masa de personas desesperadas fáciles de manipular. Y mientras todo esto sucede, la élite acumula enormes beneficios a través de sus empresas y bancos, consolidando aún más su poder. Un sistema perverso que beneficia a unos pocos a costa del sufrimiento de la mayoría. Y en este sistema los think tanks juegan un papel fundamental. Esas organizaciones que a veces parecen operar en la sombra, moviendo los hilos del poder global. Y que las describe como grupos que infiltran esferas clave de la sociedad para promover la agenda de la élite. Pero, ¿cómo logran esa infiltración? ¿Quiénes son sus miembros? Bueno, eso es algo que exploraremos con más detalle en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Los esperamos entonces, queridos oyentes, para seguir desentrañando este fascinante y a la vez inquietante tema. Retomamos nuestra conversación sobre las élites y su influencia, profundizando en el papel de las Naciones Unidas y la Unión Europea, como posibles instrumentos para la instauración de un gobierno mundial, según la perspectiva de David Icke. Recordemos que para Icke la ONU, con sus diversos organismos, busca controlar las vidas de todos en el planeta. No se trata solo de evitar guerras, sino de concentrar el poder a nivel global. Es difícil de digerir pensar que una organización con un objetivo tan noble pueda ser utilizada para fines tan oscuros. Tomemos como ejemplo la Organización Mundial de la Salud. Para Icke, esta entidad podría ser utilizada para imponer medidas sanitarias dictatoriales a escala mundial, controlando la salud de la población de una manera que nunca antes habíamos imaginado. Un control total sobre la salud, con la capacidad de dictar qué tratamientos son aceptables y cuáles no, qué medicamentos podemos usar y cuáles no. Eso sí que es preocupante. Y no se limita a la salud. El control económico también es un elemento clave en la agenda de la élite, según Icke. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se presentan como salvadores de las economías en crisis, en realidad imponen condiciones que benefician a la élite financiera, perpetuando el ciclo de deuda y dependencia. Organismos que se presentan como la solución, pero que en realidad podrían ser parte del problema, atrapando a los países en una red de obligaciones financieras, de la que les resulta casi imposible escapar. Exactamente. Y mientras se teje esta red de control global, se fomenta la creación de conflictos regionales para justificar la necesidad de una fuerza militar internacional, y que nos dice que se crea el problema, para luego ofrecer la solución, una solución que por supuesto sirve a los intereses de la élite. Un juego macabro donde las vidas humanas son simples fichas en un tablero, controlado por poderes que operan en la sombra. En este sentido, Icke señala a la OTAN como un ejemplo de esta estrategia, una alianza militar que se expande constantemente, interviniendo en conflictos en todo el mundo, a menudo con consecuencias devastadoras para las poblaciones civiles. La OTAN, creada inicialmente para defender a Europa Occidental de la amenaza soviética, ahora se proyecta como una fuerza global, con la capacidad de intervenir en cualquier rincón del planeta. Y no olvidemos a la ONU y sus fuerzas de paz, que también juegan un papel en este escenario. Para Icke, la ONU y la OTAN podrían fusionarse eventualmente para formar un ejército mundial, bajo el control de la élite. Un ejército mundial con un poderío militar sin precedentes, capaz de aplastar cualquier resistencia a la agenda globalista. La idea parece sacada de una película de ciencia ficción, pero sí Icke tiene razón. Las consecuencias serían catastróficas. Un escenario que sin duda debemos considerar con seriedad. Y mientras se construye este andamiaje militar, también se avanza en el control de la economía, a través de las zonas de libre comercio. Zonas que se presentan como espacios de prosperidad económica, donde las barreras comerciales se eliminan y el comercio fluye libremente, generando riqueza para todos. Pero Icke nos advierte que estas zonas de libre comercio podrían ser una trampa, un paso hacia la creación de uniones políticas centralizadas con un único banco central y una única moneda, eliminando la soberanía económica de las naciones y concentrando el poder en manos de una élite global. Un modelo que ya vemos en la Unión Europea, con su moneda única, el euro. Y su banco central, el Banco Central Europeo. La Unión Europea, un proyecto que se presentó como un símbolo de unidad y cooperación entre los países de Europa, podría ser, según Icke, un modelo a seguir para la creación de un gobierno mundial. Un gobierno mundial con el poder de dictar leyes, controlar la economía y, en última instancia, gobernar las vidas de todos los habitantes del planeta. Exactamente. Y mientras se avanza en la unificación económica y política, también se intensifica el control sobre la mente de las personas. Ya hablamos de la manipulación a través de los medios de comunicación. Pero Icke va más allá, planteando la posibilidad de implantar microchips en las personas, para tener un control total sobre sus pensamientos y acciones. Una idea que nos puede parecer aterradora, pero que con los avances en nanotecnología y bioingeniería
no está fuera del realm de lo posible. Imaginemos un mundo donde nuestros pensamientos y emociones pueden ser monitoreados y controlados, donde la libertad individual se reduce a una mera ilusión. Un mundo distópico donde la tecnología se utiliza para esclavizar a la humanidad, en lugar de liberarla. Y mientras la élite trabaja para controlar la mente y el cuerpo, también se enfoca en debilitar el espíritu humano, fomentando la dependencia a través del estado de bienestar. Un estado de bienestar que en principio busca proteger a los más vulnerables, pero que según Icke se utiliza como una herramienta para crear una masa de personas dependientes del sistema, incapaces de pensar por sí mismas y fáciles de manipular. Se crea una ilusión de seguridad y comodidad, pero a un costo muy alto, la pérdida de la libertad y la autonomía individual. Una trampa que se cierra sobre los más necesitados, creando una sociedad dividida. Entre aquellos que controlan. Y aquellos que son controlados. Y mientras todo esto sucede, la élite se enriquece, a costa del sufrimiento de la mayoría, acumulando riqueza y poder a través de sus empresas, bancos y conexiones políticas. Un sistema perverso donde la desigualdad se profundiza cada vez más, mientras la élite se blinda en sus torres de marfil, ajena al sufrimiento de la gran mayoría de la población. Y en este sistema, los think tanks juegan un papel fundamental, actuando como centros de pensamiento e influencia, que diseñan las estrategias para controlar el mundo. Ya hablamos de su influencia en la política y la economía. Pero, ¿cómo operan exactamente? ¿Quiénes son los que mueven los hilos en estas organizaciones? Bueno, eso es algo que exploraremos con más detalle en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Los esperamos entonces, queridos oyentes, para seguir desentrañando este fascinante y a la vez inquietante tema. Retomamos nuestra conversación y ahora nos adentramos en el oscuro mundo de los think tanks. Esos grupos de expertos que, según David Icke, juegan un papel crucial en la agenda de la élite para controlar el mundo. Recordemos que para Icke, estos think tanks actúan como arquitectos de la manipulación global, diseñando estrategias y políticas que luego son implementadas por gobiernos e instituciones internacionales. Pero ¿cómo logran infiltrarse en las esferas de poder? ¿Quiénes son los que mueven los hilos en estas organizaciones? Icke nos habla de una estructura de círculos concéntricos dentro de estos grupos. En el núcleo se encuentra una élite que conoce la verdadera agenda, el plan maestro para controlar el mundo. Una élite que opera en secreto, moviéndose en las sombras alejada del escrutinio público. Exactamente. Luego hay un círculo de miembros que, conscientes de esa agenda, trabajan para implementarla desde sus posiciones de poder. Personas influyentes en la política, la economía, los medios de comunicación. Así es. Individuos que ocupan cargos clave en gobiernos, organizaciones internacionales, grandes corporaciones. Y que utilizan su influencia para promover los intereses de la élite, aunque esto signifique ir en contra de los intereses de la mayoría. Finalmente hay un círculo externo de miembros que, sin ser conscientes de las verdaderas implicaciones de su trabajo, son utilizados para promover la agenda de la élite. Como peones en un juego de ajedrez, moviéndose según las estrategias diseñadas por otros, sin comprender el verdadero objetivo del juego. Precisamente. Y esta estructura de círculos concéntricos permite a la élite operar con una eficacia asombrosa, moviendo los hilos del poder desde la sombra, influyendo en las decisiones que afectan nuestras vidas sin que seamos conscientes de ello. Una red de manipulación que se extiende por todos los ámbitos de la sociedad, controlando la información que recibimos, las políticas que se implementan, las decisiones que toman nuestros líderes. Y lo más preocupante es que esta manipulación se lleva a cabo de forma tan sutil, tan gradual, que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está siendo controlada. Se nos dice que vivimos en un mundo libre democrático. Pero si Icke tiene razón, la realidad es muy diferente. Vivimos en un mundo donde el poder se concentra en manos de unos pocos que utilizan la manipulación y el engaño para controlar a las masas. Un panorama desolador sin duda. Pero Icke no nos deja sin esperanza. Él nos invita a cuestionar todo lo que nos dicen, a buscar la verdad por nosotros mismos, a no dejarnos manipular por el sistema. Eso dice que la verdad nos hará libres, pero que para encontrarla debemos estar dispuestos a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar las narrativas oficiales, a pensar por nosotros mismos. Un llamado a la acción, a despertar, a tomar conciencia de lo que realmente está sucediendo en el mundo. No se trata de aceptar ciegamente las ideas de Icke, sino de utilizarlas como punto de partida para nuestra propia investigación. Debemos ser críticos con la información que recibimos, buscar diferentes fuentes, contrastar las versiones. No podemos permitir que nos conviertan en marionetas de un sistema que busca controlarnos. El mundo está lleno de misterios, de secretos que esperan ser revelados. Mantengan la mente abierta, sigan buscando y quizás la verdad los encontrará.
Y con esta reflexión final, queridos oyentes, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de las élites y sus agendas ocultas. Esperamos que esta información les haya servido para abrir los ojos, para cuestionar el mundo que les rodea, para buscar la verdad con valentía y determinación. Hasta la próxima y que la búsqueda de la verdad los acompañe siempre.